vida, es nuestro gran Salvador. Vengan a la mesa, vengan a celebrar, vengan con gran gozo, vengan a adorar. Somos un cuerpo en Cristo, con su amor nos unió. Hoy compartimos con gozo, hijos de un solo Dios. Vengan a la mesa, vengan a celebrar, vengan con gran gozo, vengan a adorar. Muy buenos días, mis hermanos. Bienvenidos a esta celebración de la Santa Cena. Vamos a dar lectura en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, del 23 al 26. Dice así: Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Mis hermanos, la noche que nuestro Señor fue entregado, esa noche seguramente la vislumbró gloriosa. ¿Por qué? Porque se acercaba un día triunfante. Seguramente nuestro Señor estaba nervioso, estaba ansioso. Se acercaba el acontecimiento más grande de todos, la redención de los hijos de Dios. Nuestro Señor lo indica aquí en el pasaje de Lucas, que es paralelo a este, Lucas 22:15, y les dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Era el deseo del Señor tener ese tiempo de intimidad con ellos, un tiempo de comunión, pero también un legado que iba a dejar para todas las generaciones. Un memorial, una acción de gracias, pero sobre todo un anuncio. Para el pueblo de Dios es como un recordatorio constante. Número 1, de que el Señor murió. Porque al tomar la cena anunciamos la muerte del Señor, como nos dice el pasaje de 1 Corintios 11. Cada vez que lo hacemos, estamos anunciando públicamente: Jesús murió por mí. Jesús llevó mis pecados. Jesús los llevó a la cruz. Han sido borrados, han sido eliminados. Mis pecados ya fueron pagados por causa de esa sangre preciosa que fue derramada ahí. Y este anuncio también lo debemos hacer en cada memorial para recordar la segunda cosa, que el Señor Jesús vendrá.
Este memorial se hace cada que nos reunamos, cada que tengamos una acción de gracias para con el Señor, porque de esta manera anunciamos la muerte de Él, pero también lo hacemos con la esperanza de que venga pronto. Y pues prácticamente estamos deseándolo en cada memorial. Ven pronto, Señor Jesús. El Señor Jesús, mis queridos amigos que nos escuchan, que no han creído en Cristo, que quizá han escuchado mensajes acerca del Evangelio, acerca de la cruz, acerca de la celebración de la cena. El Señor Jesús quiere que hagamos este anuncio, ¿saben para qué? Para proclamar que Él murió por pecadores. Él murió en la cruz para salvar pecadores, de los cuales nosotros hemos sido los primeros. El Señor Jesús venció la muerte para otorgarnos vida. Así que ven a Cristo, echa tus cargas sobre Él, deposita tus pecados allí en la cruz y sé librado de la esclavitud de la muerte. Y para ti, hermano, que me escuchas, que formas parte de nuestra iglesia local o universal, pues simplemente ponte a cuentas con el Señor. Es una buena oportunidad, recordando el pasaje, para anunciar la muerte del Señor. Por medio de este memorial anunciamos la causa de la muerte. ¿Por qué murió? Por nuestros pecados. Pero también dice la Biblia en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que ponte a cuentas, mi querido hermano, con el Señor. Ponte a cuentas con tu hermano en la fe. Pide perdón y recíbelo también con fe. Recibe ese perdón de parte de Dios con fe, porque es una de sus promesas. Así que, mis hermanos, tomemos este memorial y comencemos por el pan. Tomemos este pan, que es el cuerpo, es un memorial, repito, en donde pues este vendría siendo el cuerpo de nuestro Señor, que fue molido por nuestros pecados, fue triturado, fue golpeado, y pues es lo que vamos a recordar. A continuación, tomaremos esta copa. En su momento fue vino. Ahora simplemente como memorial lo hacemos con jugo de la uva. El Señor dice que no lo volverá a tomar hasta que lo beba con nosotros cuando venga en su reino. Y lo beba nuevo. En ese día también que esperamos con ansias, que esperamos ya deseosos de estar ahí. Y pues la sangre, el vino es la sangre de nuestro Señor Jesús, que fue derramada para el perdón de los pecados. De este modo, hermanos, hacemos este memorial, recordando que nuestro Señor Jesús vino en carne. Él es Dios, pero vino en carne. Y sufrió en su cuerpo de carne, llevando ahí los pecados de la humanidad, de la carne, a través de un pago con su sangre. Ese es el recordatorio, ese es el memorial, y anunciarlo al mundo que no lo conoce, y aquellos que sí lo conocen, anunciarlo para recordar de dónde nos sacó el Señor y cómo fue esa salvación. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos por este memorial. Gracias por tu Hijo que vino en carne, que se hizo hombre y se hizo siervo. Vino a servir y vino a darse Él mismo en rescate por nosotros. Porque nadie de nosotros puede pagar por sus pecados.
Solo Cristo Jesús pudo llevar nuestros pecados, pudo poner sobre Él mismo todos los pecados y presentarlos delante de ti, Padre, para sufrir esa muerte horrible, para sufrir en manos de un Dios airado contra el pecador todos los días. Pero a su vez salió victorioso de esa muerte. Salió victorioso porque tú lo aceptaste de vuelta a la comunión. Tan es así que le has exaltado como el Señor de la gloria, como el Señor de señores y el Rey de reyes. Y es por la justicia de Cristo que podemos presentarnos delante de ti y ser salvos. Te amamos, Señor, y te agradecemos por este memorial. En Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida a nuestro culto de adoración de este domingo, 31 de enero del 2021. ¿Y qué les parece? Ya llevamos 10 meses sin poder reunirnos presencialmente en nuestra iglesia del Faro. Cuando esta pandemia inició, hace casi un año, pues nunca nos imaginamos que tuviéramos que vernos tan afectados. Todos pensamos que esto iba a durar 2, 3, 4 meses, por mucho. Y nos hemos visto rebasados en esta situación. Sin embargo, el Señor ha puesto los medios para que por este medio virtual podamos tener nuestros servicios de adoración y diversos estudios. Y gracias a Dios que también es una gran bendición que su palabra ahora es más difundida a través de este medio virtual. Ahora, pues vamos a orar. Les invito a que inclinemos nuestro rostro para iniciar este servicio. Bendito Padre nuestro, te damos muchas gracias por este tiempo que nos provees para que virtualmente podamos reunirnos, Señor, en tu santo nombre y tener este culto de adoración. Padre bendito, tú sabes que todas las familias nos hemos visto afectadas por estas circunstancias. Los niños no pueden reunirse en sus escuelas, están encerrados en casa, no pueden salir a jugar a los parques. Y muchas familias, Señor, pues también con situaciones, con problemas de salud, con problemas económicos. Y sin duda, Señor, también los jóvenes, los adultos, las personas mayores, los creyentes, Señor, tus hijos, estamos siendo probados en nuestra fe. Y te rogamos que, Señor, pues tú nos sigas consolando, nos sigas dando paz en nuestros corazones. Señor, nos sigas fortaleciendo, que nos das el carácter, Señor, para seguir adelante. Y te rogamos que también nos des sabiduría para tomar las mejores decisiones, Señor, para conducirnos correctamente en estos tiempos de prueba, Padre bendito. Y ahora que estamos iniciando este servicio, Señor, que es para tu honra y tu gloria, te rogamos que seas tú quien dirija todo lo que se dice y se haga. Asimismo, Padre, te rogamos que perdones nuestras faltas para que podamos ser mejores hijos tuyos, Señor. En tu santo nombre oramos y agradecemos. Amén. Ahora es el tiempo de la alabanza a cargo de nuestro hermano Alex Luna. Rey
Para continuar con nuestro servicio, les invito a que abran sus Biblias en la carta a Tito, capítulo número 2. Voy a dar lectura a este pasaje. El capítulo 2 de la carta a Tito dice así: enseñanza de la sana doctrina. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Amén. Ahora le damos el tiempo a nuestro hermano Edgar Barajas, quien tiene el mensaje de esta mañana. Pues buenos días, mis hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia el día de hoy en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Y el título es El testimonio de la esposa al esposo. Como introducción, un poquito de historia. Recordar que pues las mujeres a lo largo de la historia no han gozado de los mismos derechos que han tenido los hombres. En la mayoría de las culturas, tristemente, la mujer ha sido como un objeto más en el hogar. No se les ha reconocido su trabajo, no se les ha reconocido su voz, su voto. No tenían incluso decisión propia. Estando bajo la autoridad de sus padres, en el matrimonio simplemente pasaban de estar bajo una autoridad a estar bajo otra autoridad, la de su marido. Y la oración del varón judío, fíjense, comenzaba así:
Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, soberano del universo, que no me has hecho ni gentil, ni esclavo, ni mujer. Es un poco triste esa expresión. Bueno, algunos lo quieren maquillar y corregir un poco, pero pues ahí está, ¿no? No en todas las culturas ha sido así. En la actualidad las mujeres tienen acceso a la mayoría de los derechos, casi al mismo nivel que los hombres, y en algunos lugares sí es en igualdad de condiciones. En muchos otros lugares todavía no. A lo largo de la historia se peleó para que la mujer pudiera ser reconocido su voto, y fue reconocido a principios de 1900, en Australia, por ejemplo. En México hasta 1953. En 1948 se publicó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde en su artículo primero dice esto: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Aquí está haciendo también, no está haciendo más bien distinción ni entre raza, religión, credo, género, etc. Todos han nacido iguales y libres. Todos han nacido iguales en dignidad y libres, y poseen derechos. Cuando vamos a la Biblia y nos enfrentamos a lo que la Biblia dice acerca de la mujer, por ejemplo en Gálatas 3, 27 y 28, dice así: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Si se fijan, mantiene el mismo orden que la oración que vimos hace ratito. Gracias que no me hiciste gentil. Aquí está diciendo Pablo, ya no hay judío ni gentil. Gracias que no me hiciste esclavo. Dice Pablo, ya no hay esclavo ni libre. Y gracias que no me hiciste mujer. Aquí Pablo repite, no hay varón ni mujer. Todos vosotros sois uno en Cristo. En la Biblia también se manejan ciertos usos y costumbres que van cambiando con el paso de la historia. Pero lo que no cambia son los principios bíblicos, que es lo que debemos apropiarnos en la enseñanza del día de hoy. Y de esta manera quiero iniciar orando para que el Señor nos ayude y podamos desglosar el pasaje del día de hoy. Padre, gracias te damos por la oportunidad de abrir tu palabra. Gracias por la salvación tan grande que tú nos has concedido, y gracias que ahora somos uno en ti. Tú has hecho las cosas con un orden, con un propósito, con un funcionamiento. Y tú esperas que lo obedezcamos, que te honremos de esa manera, y que también prediquemos el Evangelio en la circunstancia que tú nos has puesto. Gracias, Señor, enséñanos a través de esta hermosa carta en Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, como les mencioné, abramos nuestra Biblia en 1 de Pedro 3, del 1 al 6. Estamos ahorita en el contexto desde el capítulo 2, a partir del versículo 13, y vimos acerca de la sujeción a las autoridades, versículos del 13 al 17. También vimos la sujeción a los amos, del 18 al 20. La semana pasada vimos el ejemplo de Cristo, de cómo respondió ante las adversidades, cuando fue tratado mal. Toda esta carta habla del hecho de sufrir de una manera correcta, sufrir como cristianos. Vamos a sufrir en las pruebas, pero también vamos a sufrir con el mundo que nos acusa. También podemos sufrir de parte de nuestras autoridades, tanto seculares como nuestros, hoy en día no podríamos decirle amos, podríamos decirle nuestros patrones, nuestros empleadores. Pero también
hay otro tipo de autoridades. Hay autoridades en la iglesia, hay autoridades en la familia. Ese es el caso del día de hoy, que veremos acerca de la sujeción dentro de esta familia. Dice así nuestro texto. Versículo 1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Muy bien, vamos a dividir este texto de 6 versículos en 3 partes, por así decirlo, nuestro bosquejo. Tres instrucciones, 3 claves bien marcadas para no perdernos. Número 1, vemos que hay un mandamiento. Y está aquí en el versículo 1. Es un mandamiento. ¿Cuál? Estad sujetas. Lo vamos a ver ahorita a detenimiento. También vemos que dentro de este mandamiento, sería nuestra segunda parte, hay un propósito. El para qué está dentro de este mismo versículo. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y en tercer lugar, vemos que hay una manera de llevarlo a cabo. ¿Cómo? Pues ahí dice, considerando vuestra conducta, y empieza a desglosar varias características. Ese en sí va a ser nuestro bosquejo. Lo vamos a ir desarrollando. Entonces, en primer lugar, vemos que aparece ahí una palabrita, asimismo. Esta palabra une lo que estábamos viendo con anterioridad. Asimismo significa de la misma manera, de igual modo. Así como ya se hizo la exhortación a someternos a las autoridades terrenales, al rey, al gobernador, también se hizo la exhortación a someterse a los amos. De esa misma manera, se le solicita a las mujeres, en este caso mujeres casadas, estar sujetas a sus maridos. Aquí, bueno, como ya lo mencioné, la palabra que se menciona para las mujeres es para aquellas que han sido casadas. Y la instrucción es clara, aunque el concepto no lo es tanto. No me pongas esa cara, por favor, hermano. La instrucción es clara, hermana. La instrucción está clara. Dice ahí, estad sujetas a vuestros maridos. El concepto no lo es tanto porque tú me vas a decir, ¿y qué significa ser sujetas? Debo cumplir ese mandamiento, pero ¿de qué manera? Vamos a ver una definición. Dice aquí, en primer lugar, la palabra viene del griego hipotazo, que significa literalmente estar sumiso. Esto es ponerse debajo de una autoridad. Ponerse a las órdenes o a los deseos de otra persona. Otra definición dice así, es tener una actitud humilde, donde la obediencia se hace en el contexto de una relación, ya sea para con Dios, autoridades, personas, la iglesia, el matrimonio o la familia. Entonces, esta definición nos da más en específico que es ser humilde en cuanto a la relación que tenemos en el trabajo, en la sociedad, en la familia. Esta palabra también tiene varios tonos. En la voz activa, por decirlo así, es donde se refiere a que alguien somete a la otra persona. Cuando en la antigüedad llegaban los reyes y dominaban una ciudad, los sometían, los hacían que se arrodillaran,
ejercían sobre ellos dominio. La voz media es simplemente lo que recibe la persona que ha sido sometida. ¿Sabes qué? Has sido puesta bajo autoridad. Debes inclinarte. Esa es la voz pasiva. Pero la que aparece aquí es la voz media, que nos está sugiriendo que tú te debes poner voluntariamente en ese lugar. Tú debes tener esa actitud de renunciar a tus derechos y sujetarte. Como bien lo hizo Cristo cuando vino a la tierra. Él se despojó a sí mismo, tomó forma de hombre, después se hizo siervo y obedeció hasta la muerte. En Filipenses 2, del 5 al 8 nos menciona esto. Ahora, si volteamos a ver en la antigüedad, los padres buscaban para sus hijas un buen marido. Buscaban protegerlas en primer lugar, porque son sus padres. El varón ejercía la autoridad. Y ellos buscaban el bien para sus hijas. Entonces buscaban un buen marido, que ese marido las cuidara como si fuera él mismo. Y a veces a las hijas no se les tomaba mucho su opinión. Lo vemos hoy en día. Las jovencitas a veces escogen al que sus padres jamás escogerían en su vida. Y hoy en día lo que tienen que hacer sus padres es someterse a la decisión de sus hijas y aceptar el marido que les traigan. En la antigüedad no era así. Las hijas se sometían a la decisión y voluntad de sus padres porque ejercían esa potestad para su bien. Y con el tiempo ellas aceptaban, las más dóciles lo aceptaban siempre, las más renuentes terminaban quizá por aceptarlo o para acostumbrarse, y en muchos de esos casos descubrían que había sido lo mejor para ellas. Pero fíjense, hoy en día, en contraste con la antigüedad, en la antigüedad tampoco se escogían a los gobernantes, tampoco se escogían a los amos, tampoco se escogían a los maridos. Hoy en día todo eso se puede elegir. Puedes elegir a tus gobernantes, puedes elegir a tus patrones y puedes elegir a tus esposos. Pero ¿sabes qué? Cada vez es más difícil sujetarse. ¿Por qué? Indagando un poquito en esto, recordé una clase del seminario donde el profesor nos hablaba acerca de que, todo comenzó con el pecado de Adán, y Eva, con la desobediencia. Entró al ser humano, se enraizó y ha echado frutos, raíces y ramas por todo el planeta. Lo único que ha sucedido con esa desobediencia ha sido que ha crecido cada vez más, que ha tenido más consecuencias devastadoras. Pero fue en la década de los 60s y 70s donde comenzó algo que conocemos como el pensamiento postmoderno. En el pensamiento postmoderno se plantea una postura crítica, una postura de desconfianza y una postura de libertad, en donde incluso se rompe con algunas de las tradiciones ideológicas más arraigadas. Algunas características socioculturales de esta corriente filosófica que hoy en día está en vigor, no es que pasó en los 60s y ahí se acabó, hoy en día está en vigor y ha alcanzado, creo que su máxima expresión o está por alcanzarla, es la época del desencanto. Es la época donde se renuncia a las utopías y a la idea del progreso en conjunto, y ahora todo es individualismo. Cada quien corre su propia carrera. Surge también el cuestionamiento de las grandes religiones. Los individuos solo quieren vivir el presente. El futuro y el pasado pierden importancia. Hay una búsqueda de lo inmediato. Se rinde culto al cuerpo y a la liberación personal.
entre muchas otras que si ustedes lo investigan, se van a dar cuenta que el mundo está gobernado por esa mentalidad. Pero algo que me llama mucho la atención aquí es simplemente el rechazo de las autoridades. Y como dicen por ahí, a veces rebeldes y sin causa. Porque simplemente es decir, yo no quiero obedecer a las autoridades. ¿Por qué? Porque no quiero. No porque tengan un argumento desfavorable, no porque sean dictaduras que no dan libertad, sino simplemente porque no quiero someterme a nadie. Yo voy a criticar a todo lo que no me parezca agradable. Yo voy a estar en contra de todo lo que no me parece que está respetándome. Así que la mentalidad es simplemente vive para ti, por ti y con lo que tengas y hasta donde tengas y solo vela por ti. Esa es esa mentalidad. Si nosotros hoy nos cuestionamos por qué hay cada vez menos sujeción a las autoridades, encontramos, como ya lo he dicho, en el pecado la raíz, pero poco a poco el pensamiento que ha ido avanzando para mal, el hecho de cuestionar siempre a la autoridad. Ahora, el apóstol Pablo, al igual que Pedro, también enseñó acerca que las esposas deben someterse al liderazgo de sus esposos. También enseñó acerca de que los amos deben someterse, los siervos deben someterse a los amos, y también enseñó que debemos someternos a las autoridades terrenales, a los magistrados, a los reyes, que incluso se orara por ellos. Ahora, sumisión no implica inferioridad, ni moral, ni intelectual, ni espiritual. Por ejemplo, si tú me preguntas prácticamente, ¿qué no es la sumisión? Te diríamos simplemente es esto. La sumisión no es hacer simplemente lo que otro quiere. Eso no es someterse. Someterse no es obedecer ciegamente. Y someterse no es ser su esclava. En el caso de las mujeres, para con sus maridos. No es que hagan lo que quiere el marido, no es que le obedezcan ciegamente y no es que sean sus esclavas. No, definitivamente no. Algunos se toman de versículos como estos para decir, ya ves, debes obedecerme, lo que yo diga, porque yo soy la autoridad y si yo estoy mal, yo rendiré cuentas ante el Señor, pero tú debes obedecerme. Ahora, ¿qué sí es la sumisión al marido? Es renunciar a un derecho para servirlo por amor. Es que tú, mujer, renuncies a un derecho tuyo para servir a tu esposo por amor. Es estar dispuesta a obedecer a Dios a través de las autoridades. Y esto se puede extender a todos. Es estar dispuesto a obedecer a Dios a través de las autoridades. Las autoridades en nuestras vidas siempre van a ser como semáforos. Si está en verde puedes pasar, si está en rojo no puedes pasar. Y eso va de parte de Dios. A veces creemos que nuestras autoridades son malos, son corruptos y bueno, la realidad es que muchos de ellos sí lo son, pero eso viene de parte de Dios. Hay otro tipo de autoridades, nuestras autoridades en la iglesia. ¿Crees que también ellos son malos y corruptos? Las autoridades en la familia, si somos creyentes, ¿crees que tu papá es malo y corrupto? Mis hermanos, vamos a ir viendo estas características de la sujeción en la familia. Entonces, vimos en primer lugar el mandato, estar sujetas. Número 2, el propósito, el para qué. Y Dios se toma la molestia de decirnos el para qué. No tendría por qué, simplemente diría, quiero que seas obediente. ¿Por qué, Señor? No tendría ninguna razón para decírnosla, porque esa es su voluntad.
Pero Él en su bondad nos explica el por qué. Porque hay un beneficio. Porque te va a ir bien si eres obediente. Y aquí a las mujeres que están casadas con esposos que no son creyentes o que han rechazado una y otra vez el Evangelio, se les da una palabra de aliento. Fíjense qué bonito texto en el 1, pero la segunda parte. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. El propósito es que sean ganados, que sean convertidos, que vengan a formar parte del reino de Dios. El apóstol Pablo, a lo que se refiere con ganar, está ahí en 1 Corintios 9, del 19 al 22, donde él cita acerca de sí mismo, dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Lo que nuestro Señor Jesús nos dice en los Evangelios, en Mateo 18:15, dice, mira, si tu hermano ha pecado contra ti, tienes que ir y mostrarle su pecado. ¿Y sabes qué? Si el Espíritu Santo le lleva al arrepentimiento, has ganado a tu hermano. A eso se refiere, lo has ganado. Estaba perdido y ha sido hallado, lo ganaste. Otro pasaje similar también en Mateo 16:26 es cuando Jesús enseña sobre el provecho de ganar todo el mundo y perder tu alma. A eso nos vamos a referir con ganar. El propósito de que la mujer esté sujeta a su marido, sobre todo a su marido incrédulo en este pasaje, obviamente que lo vamos a aplicar en la sujeción, la está diciendo nuestro Señor, que es de la mujer al marido, así como lo es del marido a Cristo. Cristo es cabeza de la familia. Cristo es cabeza del esposo. El esposo es cabeza de su mujer. Ese es el orden. Debe haber sujeción de parte de todos. También hay mandamientos para someternos entre nosotros como hermanos en la iglesia. Y vamos a ver la tercera parte, el modo de proceder. La primera parte dijimos es el mandato, estar sujetas. El segundo fue el propósito, el para qué, para ganar a sus maridos. El cómo, ahí nos lo está diciendo también el versículo 1, para que sean ganados por la conducta de sus esposas. Leemos entonces en nuestro versículo 2, en nuestro 1b, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y vamos a hacer aquí, vamos a abrir como que una llave. Nuestra palabra clave va a ser conducta. Dice ahí que las mujeres van a ganar a sus maridos por su conducta. Pero esta conducta va a tener ciertas características. La primera de ellas se dice ahí, sin palabras. ¿Y sabes qué? El modo de vivir habla más fuerte que las palabras más grandes y mayormente escritas, las frases más largas, el altavoz más potente, la conducta habla más fuerte.
Hablará más que 1000 palabras, más que 1000 mensajes de WhatsApp, más que 1000 publicaciones en Facebook, más que cualquier red social, la conducta hablará más fuerte. Dice aquí, esta conducta le demostrará a los esposos que a lo que se refiere aquí con estos esposos que no han conocido al Señor es que son desobedientes a Dios. Pero sus esposas, al vivir con esa buena conducta, demostrarán que viven con gozo. Demostrarán que son clientes satisfechos. Así como algún vecino tuyo se compra la aspiradora que anunciaron por meses en comerciales ahí de 2 horas haciendo demostraciones y que quitaba hasta la última pelusa ahí de la alfombra, tu vecino la compró. Resulta que ves a tu vecino contento, ves a tu vecino descansado porque ya no tiene que trabajar tanto, porque acabó de aspirar rápido con su super aspiradora que vio en televisión y se la compró. Es un cliente satisfecho. Un cliente insatisfecho la estaría devolviendo o estaría diciéndole a todos, ni compren esa aspiradora, no sirve para nada, no la compren, es una basura, es un mal producto. Esta esposa, como un cliente satisfecho, va a vivir con gozo. Va a vivir dándole probaditas a su marido de lo que es el gozo pleno de la salvación. Hay una historia, pues a la vez de gozo, pero a la vez de tristeza, porque cuentan que una mujer se convirtió a Cristo y su marido no. Y ella, en su intención de ganar a su marido, se sometió a él y siempre le preparaba y se esmeraba por prepararle platillos que a él le gustaban. Tenía su casa en impecables condiciones. Ayudaba a lo que fuera. Ayudaba a tener a sus niños en orden, en sujeción, que respetaran a su papá. Pero cuando él llegaba, la historia ahí cambiaba, porque llegaba con gritos, con insultos, con faltas de respeto hacia ella, hacia los niños, hacia el hogar. Llegaba muchas veces tomado, ebrio, quizá hasta había tenido infidelidades. Pero ella soportaba todo eso. Esa es la parte triste que les cuento de esta historia. Soportaba todo eso. Nadie la obligó. Y no estoy diciendo con este texto, que tú deberías soportar todo eso. No lo estamos diciendo. Ella lo soportó. Porque ella renunció a todo eso. Con el amor mayor de amar a su marido. ¿Para qué? Para ganarlo para Cristo. Ella soportó todo eso. Soportó que le arrojara los trastes con la comida servida. Arrojó que la golpeara tal vez. Arrojó que la insultara. Y cuando una amiga suya le preguntó, amiga, ¿por qué soportas todo eso? Eres cristiana, pero no debes dejarte de esa manera. No debes perder tu dignidad. Y ella le decía, mira, este hombre es tan perverso, tan malo, y yo estoy segura de que si sigue así, irá al infierno. Entonces, él siempre tendrá ese juicio, esa condenación, ese fuego que nunca se termina. Y si yo puedo mostrarle algo de gozo, algo de alegría, algo del cielo, algo de lo que mi Señor me ha dado a mí, se lo tengo que dar en vida, porque después de la muerte estoy segura que nunca lo va a tener. Sin quererlo, sin desearlo, el esposo escuchó esas palabras. Notó que todo lo que su esposa hacía era por amor a él. Y empezó a notar cómo ella soportaba todas las groserías que él hacía, incluso ahora hasta las hacía a propósito, a ver si era cierto. Cuenta esa historia que pronto ese hombre fue ganado por su esposa. Fue ganado para Cristo.
Y entonces ya no fue ese hombre perverso y malo, ya fue un hombre amoroso, dócil con su esposa, que la amaba y la amaba aún más porque ella había sido el medio que Dios usó para alcanzarlo, para salvación, para abrir sus ojos, para hacer ese llamado de atención. Así que, hermanos, la mujer debe mostrar su buena conducta sin palabras, como lo vimos la semana pasada con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que al momento de padecer, dice ahí, 1 de Pedro 2, 22 y 23, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba al que juzga justamente. Segunda característica de esta buena conducta que deben mostrar las esposas. Una conducta casta y respetuosa. Dice ahí versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Aquí hay dos palabras. La palabra casta significa santa. La palabra respetuosa viene de la palabra temor, que pues en el sentido hacia Dios habla de una reverencia. En el sentido a los hombres nos habla de un respeto, de una seriedad. Entonces son estas características, casta y reverente. Y si ustedes se fijan, este modo de la conducta de estas mujeres, el esposo la va a ver. Es como, a veces como un inspector que viene a la casa o viene al negocio, viene a tu trabajo y tiene que ver hasta los más mínimos detalles, tiene que verlo todo. Entonces, si ese inspector llegara, tal vez estaría en su lista de requisitos. A ver, veamos que la mujer sea casta y respetuosa. Dice, en tercer lugar, nuestra tercera característica de su conducta, una actitud del corazón interna, no externa, de peinados y adornos. Dice ahí versículo 3, que vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Aquí voy a leer un comentario de nuestro hermano MacArthur, en relación también a un texto que aparece en Primera de Timoteo 2:9, donde también habla del modo de conducirse de las mujeres. Están muy relacionados aquí el de Pedro con el de Pablo, dicho en Timoteo. Y dice así el comentario del hermano MacArthur: a las mujeres se les manda adornarse, esa es la palabra para atavío, es un adorno, de tal forma que corresponda con la adoración. La palabra ataviarse significa arreglarse, poner orden. Una mujer debe arreglarse como es debido para cuando se une al pueblo de Dios en una reunión de oración o en una reunión de culto. Parte de esa importante preparación implica lo exterior. Sin duda lo que acá vamos a ver, lo que importa, y siempre decimos eso, lo que importa es el corazón, hermano. Lo que importa es lo que está dentro. No me vaya a pasar como a los fariseos, que ellos estaban bien bañaditos, bien limpiecitos, bien blancos, pero por dentro tenían huesos de muerto, cosas podridas. No queremos ser así, así que lo importante está en mi corazón. No veas lo de afuera, ve lo de adentro. Y hermanas, pues debemos disculparnos un poquito porque es bien difícil ver lo de adentro. Es bien difícil y bueno, al menos yo nunca lo he visto. Yo nunca he visto el interior. Se puede percibir, se puede escuchar porque lo que está dentro sale, pero verlo es muy difícil.
Lo que sí podemos ver es lo exterior. Entonces a lo que nos está animando el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, y en este comentario que hace MacArthur es vestirse adecuadamente, adornarse, ponerse en orden, arreglarse, para cuando uno se presenta. Y fíjense qué más dice este comentario de nuestro hermano MacArthur. Aquí habla también en Timoteo de la palabra decorosa, que también significa poner orden. Entonces, si nosotros viéramos ese pasaje, diría, bueno, necesitamos que te ordenes ordenadamente, por decirlo así, quizá a manera de pleonasmo, pero es la misma raíz, es la misma palabra, el cosmos, que viene cosmético y viene cosmeo, que es decorosa. Entonces tiene que ser una vestimenta decorosa. Tienes que arreglarte, pero ordenadamente. Nada estrafalario, nada que llame la atención sobre ti, como lo vamos a ver a continuación. Dice este mismo comentario, las mujeres han de ir a la adoración colectiva listas para encontrarse con el Señor. No deben ir desaliñadas debido a un impropio guardarropa o una conducta indecorosa. Y aquí entran dos, o podríamos hacerlo en tres, pero yo lo dejé en dos aspectos. El de los peinados ostentosos, que bueno, cada que salgo a la calle me encuentro que existe un peinado nuevo. Yo no tengo nada de qué preocuparme porque bueno, desde hace tiempo dejé de peinarme, ¿verdad? Pero ustedes mujeres, cada día nos sorprenden porque siempre hay un peinado nuevo, un color nuevo de cabello, etcétera. Ustedes saben mejor que nosotros qué va surgiendo. Y dice aquí que la intención del Señor, sigo en el mismo comentario del hermano MacArthur, la intención del Señor, tanto en Pedro y Pablo, cuando escribieron la Biblia, no es prohibir ciertos estilos de peinado. Fíjate, aquí es algo que a veces nos parecería extraño. ¿Qué estilo de peinado es para el Señor y cuál no? No se trata de eso. Como si algunos peinados reflejaran más adoración que otros, sino se refiere simplemente a tener cuidado con cualquier peinado que sea llamativo. Aquí la palabra que usa es ostentoso. Eso se refiere a dinero, se refiere a costoso. En las épocas antiguas las mujeres solían ponerse incluso joyas en el cabello, sí, pueden creerlo, en el cabello. Se ponían quizá collares, perlas, esmeraldas, no sé, se ponían joyas. ¿Para qué se ponían joyas? Para demostrar su poder económico, para demostrar de quién eran esposa, para demostrar que ellas tenían un nivel más alto que los demás. Mis hermanos, ni trabajando toda una vida en esa época se hubiera podido acceder a alguna de esas joyas. Esas eran por herencias o por gente muy poderosa. La gente humilde no accedía a eso. Imagínate en una congregación de esa época ver llegar a alguien con un montón de joyas en su cabello. ¿Te imaginas lo que provocaría? No se trata de tampoco llamar la atención hacia sí mismas, hacia su belleza, o hacia, como ya lo dijimos, hacia su riqueza. No hay nada malo en poseer joyas, dice nuestro hermano MacArthur, pero las joyas son utilizadas a menudo para demostrar cuánta riqueza tienes. Eso también nos lleva a llamar la atención de una manera que no es sana. Y aquí hay una preocupación. Cuando una mujer se viste para el culto de adoración a fin de atraer sobre sí misma la atención, ha violado el propósito mismo de la adoración. Si tú vas a adorar a Cristo, pero con la intención de que los demás te vean a ti y te admiren a ti, ya no se cumplió el propósito de ir a la adoración. Ya no está el propósito allí. Ya no estás yendo a adorar, estás yendo a que te adoren. En el segundo concepto, el primero era peinados, en este es adornos de oro
o vestidos lujosos. Ya vimos que esos adornos de oro se podían poner en el cabello. Bueno, también se podían poner en el vestido, incluso perlas y otras joyas. Y aquí hay un estimado de un historiador, dice que las mujeres ricas, un vestido de las mujeres ricas podía llegar a costar 7,000 denarios. El denario era el salario diario de esa época. Es como si hoy te digo, hermano, vete preparando porque el vestido que quiere tu esposa cuesta 7,000 salarios mínimos. Sí, oíste bien, 7,000 salarios mínimos. Ahora, eran muy costosos, en esa época eran muy costosos. Las mujeres de la época, los cristianos eran los pobres. Los cristianos históricamente siempre han sido pobres en este mundo. ¿Para qué ir a la congregación con un vestido de esa magnitud? ¿Para qué ir a la congregación con un vestido tan costoso? Solamente para demostrar tu riqueza, para demostrar, para llamar la atención simplemente. Esto es a lo que nos llama la atención el apóstol Pedro en este pasaje. Debes tener una buena conducta para con tu marido. ¿Sabes para qué? Para ganarlo, ese es el propósito. ¿Cómo debe ser? Sin palabras. Tu conducta debe hablar. También debe ser casta y respetuosa. Y acá debe ser interna, no externa. No debes llamar la atención sobre ti misma, ni con peinados ni con vestidos. Ahora, ¿cómo distingue una mujer esa línea tan estrecha entre ir bien arreglada, ir formal, a ir inapropiada? Es muy delgada esa línea. Y cada vez el mundo cambia más rápido. Los usos y costumbres cada día pues ya se van haciendo al uso y costumbre que se me ocurre hoy. Hoy se me ocurre salir con cualquier cosa. Esa es la nueva moda. Hermanos, no nos dejemos guiar por las modas, por las tendencias, por lo que el mundo permite. El mundo cada vez permite menos ropa, ropa más atrevida, ropa más provocativa, ropa más entallada. Eso permite el mundo. ¿Los cristianos deberíamos permitirlo? Tampoco con esto quiero decir que nos vistamos como hace 2000 años. Tampoco quiero decir eso. La ropa ha cambiado, los usos y costumbres han cambiado, sí, definitivamente, pero el principio bíblico no ha cambiado. La respuesta a esa pregunta de cómo distinguir esa línea estrecha es con el propósito del corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Ahora sí, hermana, hermano, no me digas, tú debes de ver lo que hay en mi corazón. No, yo te diré, muéstrame lo que hay en tu corazón. ¿Cómo? Por medio de tu conducta y por medio de tu vestido también. Porque también nuestro vestido importa. ¿Qué les parecería si hoy, en lugar de estar con traje y corbata, saliera con una camisa de flores, como si estuviera en una hamaca, en la playa, tranquilo, tomándome un coco a la orilla del mar? No sería prudente, no sería sano. Lo verían ustedes como irrespetuoso de mi parte, en chanclas, en bermudas. No, con mis niños aquí en brazos hablándoles, hermanos, abran su Biblia, por favor, miren, a ver, mis niños, ellos les van a decir qué sigue. ¿Verdad que no? No me lo tomarían nada bien. Bueno, debemos de igual ver demostrar más bien lo que hay en nuestro corazón con lo que hacemos con nuestro exterior. Dice aquí en este mismo comentario de MacArthur, es bastante extenso. Dice aquí que una mujer debe examinar sus motivos y metas que tiene al vestirse. ¿Será su propósito mostrar la gracia y la belleza de la femineidad? ¿O es mostrar su amor y devoción por su esposo y la bondad que le prodiga? ¿Será revelar un corazón humilde dedicado a la adoración a Dios?
o es llamar la atención sobre sí misma. O peor, se trata de tentar sexualmente a los demás hombres. ¡Qué cosa tan aterradora! Que una mujer se vista para ir a la iglesia para provocar a los demás hombres que estamos ahí en la congregación. No, mis hermanas, por favor, no lo hagan. Porque como ya les he dicho, nosotros no podemos ver el interior desde lejos. Solo podemos ver el exterior. Y si ustedes quieren tentar a un hombre, muéstrenle su exterior. Una mujer que se centra en la adoración considerará cuidadosamente cómo se viste, porque su corazón dominará sobre su guardarropa y sobre su propia apariencia. Hasta ahí el comentario de nuestro hermano MacArthur sobre este texto y el de 1 Timoteo 2:9 acerca de la forma de vestir de las mujeres decorosa, con orden. Cuando vamos entonces al texto donde nos dice que debe ser nuestro atavío no el externo, sino el interno, el del corazón. ¿Cómo se va a vestir el corazón? Dice ahí, lo más importante siempre en nuestra relación con Dios va a ser nuestro corazón. A veces usamos eso de cliché. Es que tú no ves mi corazón, pero Dios sí ve mi corazón y sabe que con mi corazón lo alabo y lo adoro, pero aunque externamente me vista como quiera y haga lo que yo quiera, pero internamente sí lo adoro. No, hermanos. Dice Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Lo que a ti te interesa es lo que cuidas. Lo que te interesa, lo que te llama, la razón por la que vives es lo que amas, simple y sencillamente. Y eso es para que cada uno de nosotros lo analice de verdad. Analiza tus afectos, analiza lo que amas más y ahí encontrarás que está tu corazón. Ahí encontrarás que ese es tu verdadero tesoro. Muchas veces, tristemente, descubriremos que no está en Dios. Quizá está en nosotros mismos. Quizá está en alguien más, en un objeto, en una actitud, en una ambición, en una posición. Ahora dice también el texto, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Aquí se está expresando el apóstol de que tiene que ser un adorno que no perezca, un adorno que no se eche a perder, sino que sea duradero, que sea permanente. Y qué mejor que un espíritu afable y apacible. El ser afable significa ser manso, gentil, amable. Y apacible significa ser tranquilo, libre de alteraciones. Si ustedes recuerdan la historia de la Bella y la Bestia, es sólo así como la Bella puede conquistar a esa bestia furiosa y grosera, siendo amable, siendo gentil, siendo educada, siendo buena, siendo, sí, hasta cierto punto misericordiosa, siendo paciente con él. Le soportaba algunas cosas, le tenía paciencia, estaba aprendiendo, era una bestia que no sabía ni comer, que hacía ruidos a la hora de comer, que era un gruñón, un enojón, que no quería saber nada y cuando le decían que algo había hecho mal, se enojaba y rompía todo. Bueno, esa bestia fue conquistada por esa Bella. Y mis hermanos, nosotros tenemos una Bella en casa. Y quizá nosotros somos la bestia. Quizá nosotros reaccionamos con muy mal carácter. Quizá nosotros hacemos cosas que dañamos a nuestras bellas que están en casa. El mandamiento hoy es para ellas, ya nos tocará para nosotros. Pero el mandamiento hoy hacia ellas es: sean mansas, tranquilas, gentiles, amables. Sean buenas con sus maridos, sométanse a ellos.
pues es de gran estima delante de Dios. En Proverbios 31:30 nos dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. También, versículos 5 y 6 de nuestro texto, ya para terminar, dice así, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Esta primera parte diría así, literal en el griego, porque así, en otro tiempo también las santas mujeres que esperaban en Dios se ataviaban estando sujetas a sus maridos. ¿Qué quiere decir esto? Que su vestimenta era la sujeción. El modo de reconocerlas externamente era que eran sujetas a sus maridos. Y nos pone ahí el caso de Sara. Así como todos los que somos creyentes hemos venido a ser hijos de Abraham por la fe, así las mujeres también han venido a ser hijas de Sara, en sentido obviamente figurado. Es como si vinieran a ser hijas de ella, también por la fe, y también como ella se sometió a su marido. Su marido recibió un llamado de Dios de salir de su casa, dejar su tierra, su familia, su parentela. Vete al lugar que yo te mostraré. Y se fue. ¿Y Sara qué le dijo? El llamado fue para ti. Adiós, que te vaya bien. No, ¿verdad? Ella se sometió, agarró sus cosas y se fue con él. Eso también nos habla de una renuncia que ella tuvo a su arraigo con su parentela, con su lugar de origen, con sus conocidos, con sus amigos, en el supuesto caso de que hubiera tenido hijos, si sus hijos ya tenían amistades ahí, si estaban practicando alguna actividad, en el día de hoy pasándolo, si tienes tus hijos que están en un lugar y el Señor llama a tu marido a otro lugar, tienes que dejar escuela, amigos, a lo mejor sueños rotos, hobbies, actividades, las tendrás que dejar para seguir a tu marido. Esa es la pregunta. ¿Te sujetarás de tal modo a la voluntad de Dios a través de sujetarte a tu autoridad local, que es tu marido? Porque ahí dice en el versículo, Sara estuvo sujeta a Abraham y le llamó Señor. Notemos lo provechoso que es ser guiada en las mujeres por otras mujeres mayores que también fueron ejemplos de conductas piadosas. Dice nuestro texto que aquellas santas mujeres que en otra época, como Sara, pero ahí nos está abriendo el panorama a que busquemos otros ejemplos también. De Sara no se habla mucho. Se habla, por ejemplo, también en la Biblia se habla de Ruth, se habla de Esther, se habla de Ana, mamá de Samuel. Se habla de muchas mujeres, la madre de Jesús, María, se habla de muchas mujeres. Imitemos su ejemplo. Imiten su ejemplo, mujeres. Y también mujeres que conocemos, mujeres que están en nuestro entorno, en nuestra iglesia. Qué provechoso es que una mujer mayor enseñe a las mujeres jóvenes. Dice un texto paralelo en Tito 2, 3 al 5, que ya leímos al principio, que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Sin duda, el Espíritu de Dios guió a Pablo y a Pedro para escribir la Biblia porque vemos la similitud tan grande entre sus pasajes y ya son varios los que hemos visto. Ahora, ¿qué podemos sacar de todo esto? Mujer, si eres casada,
Toma tu papel como ayuda idónea. La palabra ayuda idónea, como veíamos hace rato del atavío, que es ordenar ordenadamente, la palabra para ayuda idónea es una ayuda que ayuda, una ayuda que en realidad sirve. Toma tu papel. Deja ya de hacerle caso a las telenovelas, a las películas y al pensamiento posmodernista que te incita al individualismo, a que tú te superes, a que tú eres lo más importante y que nada es más valioso que tú, que tu marido se puede ir, tu familia se puede ir, pero que tú tienes que salir adelante. Eso, pues, en ciertas circunstancias está bien, como lo mencioné, cuando se van todos y te quedas ahí, mujer, pues claro que tienes que salir adelante. Y conocemos muchos ejemplos de mujeres que salieron adelante. Pero aquí, mis hermanas, les está diciendo el Señor que tomen su papel como ayuda idónea. Toma el orden que Dios le ha dado a las cosas. Por amor a Dios, ama a tu marido, sométete a él, sujétate, sírvelo. Con amor, con humildad, renunciando quizá a tus derechos, renunciando quizá a tu comodidad, por un bien mayor, que es la gloria del Señor. Y si tu marido no es creyente, mucho más, para ganarlo, como dice aquí este texto. ¿Sabes qué? También deja ya de querer tomar la batuta de tu familia. Deja ya que tu marido resuelva los problemas. Quizá tú se los has resuelto toda su vida y él no ha madurado. Y él ¿sabes qué? Ya se acostó en la hamaca. Dice, mi esposa lo hace. Y lo hace hasta mejor que muchos hombres que conozco. Y le creo. Le creo porque las mujeres son muy capaces. Mucho más capaces que nosotros en muchas cosas. Pero el orden que Dios dio aquí es este. Deja ya de tomar un rol que no es el tuyo. Y deja que se haga la voluntad de Dios en tu marido. Si Dios tiene que tratar con tu marido, déjalos que se arreglen. El Señor sabrá cómo tratar con él. Tú haz lo que te toca, mujer. Si eres soltera, pues la sujeción debe ser hacia tu padre. Hasta que tu padre te encamine a un buen marido. Déjate llevar. Repito, las autoridades son como los semáforos. Si tu padre está en rojo con una relación que tú quieres tener, sométete al semáforo. Obedécele. Confía en él. Él no quiere tu mal. Él quiere tu bien. Ahora, una exhortación más o una aplicación más, mujeres. Tomen el ejemplo de esas santas mujeres. No les digan, es que fue otra época. Es que antes las mujeres eran muy abnegadas y muy sufridas y soportaban todo. ¿Y ahora ya no? Pues no, y tristemente todos somos así. Se habla de que ahora hay una generación de cristal, porque ya no sabemos tener una decepción, ya no sabemos qué hacer con el dolor. Queremos que el dolor salga de nuestras vidas. Queremos que una pérdida, que una desilusión, que un fracaso, lo borremos de nuestro historial y que nunca pasó y que siempre tuvimos puros éxitos. No, hermanas, tomen el ejemplo de esas mujeres y sobre todo de las mujeres mayores que han servido con su testimonio a Cristo y también que han servido a sus maridos con tal de ganarlos y que han enseñado a sus hijas y algunas de ellas son esposas. Entonces, sigan ese ejemplo, que siga esa cadenita, que siga esas mujeres enseñando a otras y enseñando a otras para que no se pierda esto. Mis hermanos, sin duda el tema de la sujeción es muy amplio. Ahorita la lección o el texto como tal era para las mujeres, pero sin duda todos hemos salido edificados, todos sin duda. Y pues no queda más que encomendarnos al Señor para que Él tome este pasaje
tome esta enseñanza, su palabra, y lo ponga en nuestro corazón para que lo pongamos en práctica y sepamos discernir el sujetarnos del ser esclavas, del ser serviles. Sujeción es tú te vas a poner en ese lugar, tú vas a poner tu cabeza debajo de. Y eso se nos llama también a nosotros, varones, a nuestras autoridades, nuestros patrones, al Señor en el caso del hogar. Nosotros tenemos que someternos a Cristo. Oremos. Padre, gracias porque tu palabra, si bien es general, en muchas cosas también es específica, como aquí que les hablas a las mujeres. Pero también nosotros podemos aprender mucho. Y si somos maridos, convivimos con una mujer. Y esta enseñanza, sin duda, que también nos enseña a nosotros como maridos. Porque también nosotros hemos sido parte en el desarrollo de nuestras mujeres. Y hemos o ayudado o entorpecido su crecimiento. Ayúdanos también a nosotros a ser maridos buenos con ellas. Maridos que amemos a nuestras esposas como corresponde. Y Padre, concédeles a ellas que sigan los principios de la Biblia, porque las mujeres tienen mucha influencia, mucho impacto en el corazón de los hombres. Nuestras esposas influyen más que cualquier otra persona en nosotros. Y Señor, guarda a las jovencitas, guarda a las solteras, de que su pensamiento y su mirada y su intención no sea centrar las miradas de otros en ellas, sino sea centrar las miradas de todos en Cristo, y que ellas se puedan vestir para glorificarte a ti, que ellas puedan conducirse para glorificarte a ti, que ellas puedan hablar, que ellas puedan tener amistades siempre para glorificarte a ti, Señor. Te amamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Buen día. Muy bien, hermanos, le damos muchas gracias a Dios por el mensaje que nos ha compartido nuestro hermano Edgar Barajas en esta mañana. Y antes de despedir este servicio, pues quiero hacerles una cordial invitación a que estemos atentos a las actividades que virtualmente se programan en nuestra iglesia del Faro. También que estemos atentos en estarnos comunicando unos con otros para estar al pendiente de nuestras necesidades, y pues que el Señor nos siga guardando en medio de esta situación que estamos atravesando y en la cual pues nosotros confiamos en que Él tiene el control absoluto de todo esto, de nuestras vidas principalmente, y pues vamos a orar para despedir este servicio. Por favor, les invito a que inclinen su rostro. Bendito Padre nuestro, te agradecemos, Señor, de todo corazón el que tú nos proporciones este tiempo y este medio para estar en comunión, Señor, y aprendiendo más de tu palabra, y en el cual, Señor, pues podemos reconocer que tú eres nuestro Maestro, eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador, y que nos das este tiempo de estudio para que podamos nosotros crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor. Y te rogamos que también nos dé la sabiduría para que podamos ponerla en práctica y que podamos dar un testimonio digno de ti, Padre bendito. Ponemos nuestras vidas, Señor, en tus manos y te rogamos que tú nos guardes en nuestras actividades en esta semana que está comenzando. Señor, que nos ayudes a mantenernos con salud y sobre todo, Señor, a mantenernos firmes en la fe, Señor, en la fe en tu Hijo amado Cristo Jesús. Todo esto te lo rogamos, Señor, y te lo pedimos en el bendito y santo nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues estamos despedidos. Que el Señor les bendiga.
Cuídense mucho, guarden sana distancia, tomen todas las medidas de precaución que en este tiempo son necesarias. Nos vemos pronto si Dios quiere. Hasta luego.